Cordial saludo, estimados estudiantes y estimado tutor. Mi nombre es William Rafael Castillo Arrieta, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Estoy en cuarto semestre y estoy viendo el curso de Física Electrónica. A continuación les voy a explicar una presentación de acuerdo con el tema seleccionado en esta área. Por acá les muestro mi documento. A continuación les voy a explicar acerca de un poco de esta actividad presente. Me permiten un momento. Listo, ahora nos vamos a la presentación. Como pueden ver, acá tengo mi respectiva portada y el tema central son los conceptos fundamentales. Está presentado por William Rafael Castillo Arrieta. Soy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, viendo el programa de Ingeniería Industrial. A continuación, nos vamos para el primer concepto fundamental. Primero que todo, les quiero explicar que mi presentación es una presentación sencilla. Lo que se tiene que explicar y aprender y tener en cuenta siempre son los conceptos y las principales fórmulas para ver cómo se trabajan los principios fundamentales. Primero que todo tenemos la ley de Ohm. ¿Cuál es el concepto de la ley de Ohm? La intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial. Esto nos quiere decir que aplica e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Como podemos ver, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí está el ejemplo y tenemos el triángulo de la ley de Ohm. Como podemos ver, aquí están sus representaciones e igualmente su ejemplo y el triángulo de Ohm, que nos quiere decir que el volumen es igual a la intensidad de corriente por la resistencia por la intensidad de corriente, que es igual a volumen sobre resistencia por resistencia, que es igual a volumen sobre intensidad de corriente. Nos vamos al siguiente concepto fundamental, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Nos dice que establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un brazo siempre va a ser cero. Podemos ver, aquí tenemos su respectiva fórmula y tenemos un ejemplo de las leyes de Kirchhoff en cuanto a los nodos. La primera ley de Kirchhoff, que la suma de las corrientes de un nodo, como podemos ver aquí explicando. Nos vamos a la siguiente, que es la ley de corriente de Kirchhoff. Es un lazo cerrado. La suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Como podemos ver, acá están las leyes de corriente de Kirchhoff. Si se dan cuenta cómo se dividen, cómo están en cuanto a los nodos, y tenemos una breve explicación aquí debajo. Nos vamos al siguiente concepto, que son las relaciones de la resistencia eléctrica con la temperatura. Nos dice que la variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por el contrario, en otros elementos como el carbono o el germanio, la resistencia disminuye. Perdón. Como aquí no podemos dar cuenta, aquí está un ejemplo pequeño. Resistencia total es igual a resistencia cero, y nos dan acá esto, que es el paso a paso de cómo se trabaja la resistencia con respecto a la temperatura. Por último,
nos vamos a una pregunta problematizadora. En este caso yo soy el estudiante 4. Entonces nos dice, ¿pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Principalmente decimos que no. Las corrientes eléctricas implican el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. Si las cargas están en reposo, no hay movimiento y por lo tanto no hay corriente eléctrica. Es importante destacar que aunque la carga esté en reposo, puede generar un campo eléctrico a su alrededor, lo cual podría ser confundido con una corriente eléctrica. Sin embargo, para que haya corriente eléctrica se requiere que las cargas se muevan en una dirección específica, lo cual no ocurre si están en reposo. Por lo tanto, las corrientes eléctricas solo pueden existir con cargas en movimiento, más no en reposo. Haciendo un breve resumen de todo esto, como les vengo diciendo, lo más importante de esta presentación es el concepto y cómo aplicar las fórmulas y cómo trabajar cada fórmula con cada circuito que se presente o con cada trabajo que se presente con estas leyes fundamentales. Por ejemplo, aquí en la ley de Ohm nos basamos en el concepto y nos dan una explicación del breve concepto y nos dan también cómo se aplica el triángulo de la ley de Ohm. Acá está, volumen es igual a intensidad por resistencia. Intensidad es igual a volumen entre resistencia, y la resistencia es igual a volumen sobre intensidad de corriente. En todos los conceptos están explicados así. Como podemos ver, acá nos dan también un sencillo ejemplo de las leyes de Kirchhoff. Al igual que acá, de las leyes de corriente de Kirchhoff, al igual que en la resistencia, en la relación, de la resistencia de la temperatura eléctrica. Y en cuanto a la pregunta, las corrientes no implican el movimiento de cargas eléctricas, porque son conductores. Y por último tenemos las referencias bibliográficas, en donde se encontró cada espacio para ayudar a la presentación. Muchas gracias, espero y les haya gustado.